Bienvenidos amigos míos a su podcast favorito y programa digital histórico, El mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general. En esta ocasión les estaremos hablando acerca de la Primera y Segunda Guerra Mundial y de las revoluciones mexicana, china y rusa. Ahora bien, amigos míos, hay que recordar que la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron conflictos bélicos bastante extremistas, violentos y desastrosos para toda Europa en general, porque hay que recordar que desde la Primera Guerra Mundial todo empezó un 28 de junio del año de 1914 con el asesinato del archiduque Francisco Fernando y de su esposa, principalmente Josefina. Y principalmente, amigos míos, este hecho marcó el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial. Principalmente aquí, amigos míos, Estados Unidos seguía neutral y nosotros principalmente seguíamos con la Revolución Mexicana. Entonces, aquí, amigos míos, los bandos se empezaron a formalizar y a materializar. Por un lado teníamos al Imperio Austrohúngaro, por el otro lado al Imperio Turco Otomano y posteriormente a las demás potencias que formaron la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza estaba conformada principalmente por Francia, Inglaterra y principalmente, amigos míos, Rusia, Japón y principalmente Italia. Eso fue la Triple Alianza. Y la Triple Entente estuvo conformada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Turco Otomano. Entonces, amigos míos, esta situación de la Primera Guerra Mundial se desencadenó en todos los frentes, en los Balcanes, en el frente oriental y occidental, y principalmente millones de personas murieron en esta guerra encarnizada que se le denominó, así es, amigos míos, que se le denominó la Gran Guerra de todas las guerras. Se repite una vez más para que quede claro. Esta Primera Guerra Mundial se le conoció como la Guerra de las Grandes Guerras, la Guerra de Guerras, la Guerra de Guerras y la Guerra de las Grandes Guerras en general, porque principalmente, y como ya habíamos comentado anteriormente y previamente, esta Primera Guerra Mundial cobró demasiadas vidas de todos los frentes, tanto en el frente oriental y occidental, dentro de la Triple Alianza y también de la Triple Entente. Entonces, todo esto desencadenó muchas bajas, muchos muertos y sobre todas las cosas, mucho resentimiento entre la misma Europa por una guerra que fue totalmente innecesaria. Así es, amigos míos, fue una guerra totalmente innecesaria. Solamente, amigos míos, les decimos que principalmente y precisamente muchas vidas se perdieron en esta guerra. Y posteriormente, con la firma del Tratado de Versalles, Europa se repartió todo el territorio entre ellos mismos y entre ellas mismas. Todas las potencias europeas se repartieron el territorio como pudieron y como principalmente pasó y sucedió. Y sucedió, amigos míos. ¿Por qué les decimos esto, amigos míos? Porque principalmente y solamente se los decimos en esta ocasión, amigos míos,
es que la Primera Guerra Mundial fue uno de los eventos más trágicos de toda la historia del mundo y de toda la historia de la humanidad en general. Por eso se le conoció como la Guerra de las Grandes Guerras, y no fue hasta 1917 que Estados Unidos de Norteamérica entró a la Primera Guerra Mundial y se convirtió en una de las mayores potencias del mundo global en general e internacional. Y ahora bien, nos pasamos a la Segunda Guerra Mundial. Aquí, amigos míos, aquí hay un dato interesante. Después de la Primera Guerra Mundial y con la firma del Tratado de Versalles, en donde Europa se repartió todo el territorio en general, entre los mismos continentes europeos y entre todas las potencias europeas, también se había extinguido el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Turco-Otomano. Hay que recordar también que en la Primera Guerra Mundial se dio el genocidio armenio, se dio el genocidio, la masacre y principalmente la matanza de los armenios de parte del Imperio Turco-Otomano. Y principalmente todo esto desembocó en el Tratado de Versalles. A su vez también Alemania fue la perdedora en todo esto y principalmente se vivió una época de paz. Aquí vemos que después de la Primera Guerra Mundial nosotros seguíamos en la Revolución Mexicana, claro. Había un telegrama Zimmerman que nos obligaba a entrar a la Primera Guerra Mundial. A cambio íbamos a obtener la mayoría de la mitad del territorio que se nos quitó de parte de Estados Unidos, pero principalmente México se tuvo neutral, se fue neutral y fue totalmente neutral durante la Primera Guerra Mundial. Entonces aquí también en este periodo de paz, después de la Primera Guerra Mundial, se vivió la Gran Depresión de los Estados Unidos de Norteamérica, y principalmente todo esto fue desencadenando que la Segunda Guerra Mundial se desencadenara. Fue precisamente que un tal Hitler, Adolfo Hitler, en su libro Mi lucha, escribió los temas de la raza aria y el tema del superhombre, solo que aplicó mal la filosofía de Friedrich Nietzsche, que posteriormente se abordará, y no fue hasta el año de 1939 que Alemania invade Polonia, y desde este momento inició la Segunda Guerra Mundial. Aquí, principalmente antes de esto, amigos míos, se había instaurado la Sociedad de Naciones para evitar que se iniciara otra guerra, lo cual fue un rotundo fracaso. La Segunda Guerra Mundial lo que provocó fue el arrebatamiento de muchas vidas inocentes. Japón entró aquí. A su vez también en la Primera Guerra Mundial también había entrado China. Y posteriormente todo esto desencadenó una ola de masacres, genocidios y homicidios entre todos los actores que intervinieron en la Segunda Guerra Mundial. Y todo esto desencadenó que Alemania fuera la perdedora otra vez, y principalmente fue otro de los eventos históricos más violentos de toda la humanidad y de toda la raza humana. Ahora bien, amigos míos, aquí principalmente se desarrollaron tres revoluciones: la Revolución Mexicana, la China y la rusa. Y principalmente aquí en la Revolución Mexicana se desencadenó que, derivado de que Porfirio Díaz estuvo más de 30 años en el poder, se acabara con esa dictadura. En la Revolución China se acabó con un imperio, y en la Revolución Rusa se acabó con un imperio. Pero anteriormente
Rusia tuvo una revolución rusa, una primera revolución rusa, la de 1905, y posteriormente la de 1917. Y esto desencadenó los eventos que ya conocimos anteriormente, como la Primera y Segunda Guerra Mundial, y las revoluciones que ya conocemos y ya les habíamos hablado. Atentamente, el mundo de la historia en general. Próximamente, amigos míos, abordaremos la batalla del Álamo, las cruzadas, las dos intervenciones francesas, las guerras napoleónicas y más situaciones de la historia universal y de México y más. Y también abordaremos, amigos míos, el tema del porfiriato. Y no se lo deben de perder por nada en el mundo. Así es, amigos míos, abordaremos el tema del porfiriato. Y no se lo deben de perder por nada en el mundo. Cambio y fuera, el mundo de la historia universal y de México. Como dato adicional, amigos míos, si quieren consultar más acerca de la Primera Guerra Mundial y a su vez también de la Guerra de Independencia de México, lean nuestros artículos que hizo nuestra revista digital de cine, las revistas digitales y podcasts de cine y entretenimiento titulados La Primera Guerra Mundial y la Independencia de México, cambio y fuera. Atentamente, el mundo de la historia universal y de México. Como dato adicional, amigos míos, si quieren consultar más acerca de la Primera Guerra Mundial y a su vez también de la Guerra de Independencia de México, lean nuestros artículos que hizo nuestra revista digital de cine, las revistas digitales y podcasts de cine y entretenimiento titulados La Primera Guerra Mundial y la Independencia de México, cambio y fuera. Atentamente, el mundo de la historia universal y de México. Y próximamente, amigos míos, también abordaremos el tema de las cruzadas y las guerras de los 7 y de los 100 años y más cosas de la historia universal y de México y más. Atentamente, el mundo de la historia universal y de México. Así es, se despide de ustedes el mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general. Y no se lo deben de perder por nada en el mundo, porque abordaremos temas interesantes que les recomendamos que estén atentos solamente en las revistas y en su medio digital favorito histórico, el mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general. Cambio y fuera. Películas de la Primera Guerra Mundial, 1917, y a su vez también les recomendamos que también vean, así es, amigos míos, también vean varias de estas películas de la Primera Guerra Mundial, que es 1917, y muchas otras cuestiones de la Primera Guerra Mundial, libros de la Primera Guerra Mundial que ya están en todas las librerías, y principalmente muchas películas y series de TV de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, Dunkerque, Sin Novedad en el Frente, y sobre todas las cosas, amigos míos, léanse todos los libros, todas las novelas, todas las historias y todo lo relacionado con la Primera y Segunda Guerra Mundial, que ya están en todas las plataformas digitales y de streaming de su preferencia y agrado. Atentamente, el mundo de la historia universal y de México, cambio y fuera. Películas de la Primera Guerra Mundial, 1917, y a su vez también les recomendamos que también vean, así es, amigos míos, también vean varias de estas películas de la Primera Guerra Mundial, que es 1917, y muchas otras cuestiones de la Primera Guerra Mundial, libros de la Primera Guerra Mundial que ya están en todas las librerías, y principalmente muchas películas y series de TV de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, Dunkerque, Sin Novedad en el Frente, y sobre todas
las cosas, amigos míos. Léanse todos los libros, todas las novelas, todas las historias y todo lo relacionado con la Primera y Segunda Guerra Mundial, que ya están en todas las plataformas digitales y de streaming de su preferencia y agrado. Atentamente, el mundo de la historia universal y de México. Cambio y fuera. Amigos míos, tampoco se olviden que el tema de las cruzadas será un evento muy importante en el mundo de la historia universal y de México, y no se lo deben de perder por nada en el mundo. Cambio y fuera. Atentamente, el mundo de la historia universal y de México y más. Amigos míos, tampoco se olviden que el tema de las cruzadas será un evento muy importante en el mundo de la historia universal y de México, y no se lo deben de perder por nada en el mundo. Cambio y fuera. Atentamente, el mundo de la historia universal y de México y más. Esperen próximamente 3 temas: las cruzadas, el porfiriato y la guerra de los 100 años y la batalla del Álamo. Cambio y fuera, el mundo de la historia en general. Esperen próximamente 3 temas: las cruzadas, el porfiriato y la guerra de los 100 años y la batalla del Álamo. Cambio y fuera, el mundo de la historia en general. Y finalmente, amigos míos, abordaremos también las guerras napoleónicas. Cambio y fuera, el mundo de la historia universal y de México y más. Y finalmente, amigos míos, abordaremos también las guerras napoleónicas. Cambio y fuera, el mundo de la historia universal y de México y más. Y por último y finalmente, amigos míos, también abordaremos la batalla del 5 de mayo en el Castillo de Puebla, que sucedió el 5 de mayo de 1862. Atentamente, el mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general. Amigos míos, cambio y fuera. Atentamente, el mundo de la historia universal y de México y más. Es todo lo que queríamos aclarar. Cambio y fuera las revistas digitales y podcasts del mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general, y de la Agencia de Detectives Privados Siglo XXI, del mundo del derecho Esterum Corpus Juris Civilis y del mundo de la historia universal y de México. Cambio y fuera. Atentamente, el mundo de la historia universal y de México y más. Es todo lo que queríamos aclarar. Cambio y fuera las revistas digitales y podcasts del mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general, y de la Agencia de Detectives Privados Siglo XXI, del mundo del derecho Esterum Corpus Juris Civilis y del mundo de la historia universal y de México. Cambio y fuera. Próximamente, amigos míos, también abordaremos la guerra polaco-turca y a su vez también otras colaboraciones con cine, derecho e historia. Y por último y finalmente, amigos míos, abordaremos libros de samuráis, aztecas, vikingos y más cosas de la historia universal y de México y otros temas de interés en general. Atentamente, el mundo de la historia en general y la Agencia de Detectives Privados Siglo XXI, del mundo del derecho Esterum Corpus Juris Civilis y del mundo de la historia universal y de México. Cambio y fuera. Próximamente, amigos míos, también abordaremos la guerra polaco-turca y a su vez también otras colaboraciones con cine, derecho e historia. Y por último y finalmente, amigos míos, abordaremos libros de samuráis, aztecas, vikingos y más cosas de la historia universal y de México y otros temas de interés en general. Atentamente, el mundo de la historia en general y la Agencia de Detectives Privados Siglo XXI, del mundo del derecho Esterum Corpus Juris Civilis y del mundo de la historia universal y de México. Cambio y fuera. Y no se deben de perder ninguno de estos eventos históricos en el mundo de la historia en general.
Y no se deben de perder ninguno de estos eventos históricos en el mundo de la historia en general. Tendremos grandes novedades de samuráis, vikingos, aztecas y más. Atentamente, el mundo de la historia en general y la agencia de detectives privados siglo XXI, del mundo del derecho y Cicerón y Corpus Juris Civilis, y del mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general. Cambio y fuera. Tendremos grandes novedades de samuráis, vikingos, aztecas y más. Atentamente, el mundo de la historia en general y la agencia de detectives privados siglo XXI, del mundo del derecho y Cicerón y Corpus Juris Civilis, y del mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general. Cambio y fuera. El programa está dedicado al licenciado Eduardo Ascensión Gallardo Rubio, a Adi María Teresa Achón Domínguez y a la producción de El mundo de la historia universal y de México y otros. El programa está dedicado al licenciado Eduardo Ascensión Gallardo Rubio, a Adi María Teresa Achón Domínguez y a la producción de El mundo de la historia universal y de México y otros. Próximamente tendremos samuráis, aztecas, vikingos y más. 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 Próximamente tendremos samuráis, aztecas, vikingos y más, amigos míos. Próximamente tendremos samuráis, aztecas, vikingos y más, amigos míos. No se lo deben de perder por nada en el mundo. Atentamente, el mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general y de la agencia de detectives privados siglo XXI, del mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y del mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general. Cambio y fuera. No se lo deben de perder por nada en el mundo. Atentamente, el mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general y de la agencia de detectives privados siglo XXI, del mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y del mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general. Cambio y fuera. Y a su vez también tendremos más samuráis, aztecas, vikingos y más, solamente en el mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general y de la agencia de detectives privados siglo XXI, del mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y del mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general. Cambio y fuera. Y a su vez también tendremos más samuráis, aztecas, vikingos y más, solamente en el mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general y de la agencia de detectives privados siglo XXI, del mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y del mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general. Cambio y fuera.